Dicen en la política que en tiempos de cambio quienes están abiertos a aceptar políticas inteligentes serán dueños del futuro, mientras que aquellos que crean saberlo todo solo estarán preparados para el fracaso y un mundo que no existe. Hace unos meses, ante el inminente final de mi carrera universitaria, me prometí no volver a poner dedo u opinión en los temas de la universidad, la política y sus representantes. Lo anterior, por no querer ser lo que tanto he criticado de jóvenes políticos de distintos partidos y algunos apartidistas que vivieron su punto cumbre en las andanzas universitarias y que nunca fueron capaces de superar esas viejas glorias. En pocas palabras, por no ser metiche cuando dejara de ser estudiante. Para los que no lo sepan, mis aventuras en este mundo del mitote iniciaron en los pasillos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ahí tuve la oportunidad de ser parte de sociedades de alumnos, federaciones de estudiantes y de ser consejero universitario. Pero con lo sucedido en esta misma semana y semanas anteriores, donde la comunidad estudiantil ha alzado su voz reclamando a las autoridades universitarias el regreso a las aulas, el alto costo de las colegiaturas, algunas decisiones bastante cuestionables tomadas durante la pandemia y reclamando la poca cercanía que estas autoridades han tenido con el corazón de su universidad, sus estudiantes, durante esta época de pandemia. Distanciamiento que yo creo empezó mucho antes. Me es difícil permanecer callado. Primeramente, debemos entender un poco de contexto de los últimos años de la representación estudiantil de la universidad. Entendimiento que debemos tener viéndolo con los ojos del contexto de ese momento. En las últimas administraciones de la FEUA hemos visto una transición de poder bastante interesante. Pasaron de ser un órgano juvenil priista a uno independiente y después a un curioso híbrido panista independiente. Administraciones que con sus claros y oscuros tuvieron errores, pero también muchos aciertos. Todos realizados en la medida de las posibilidades del organismo estudiantil y del poco apoyo que se recibe por parte de la misma universidad. El caso es que entre tanto cambio de corrientes e intereses en los últimos años, algunos suponíamos que se traduciría en más cercanía con el estudiantado en medida que se distanciaban de los padrinos políticos externos que naturalmente meten sus narices cada que pueden en la universidad con más estudiantes del Estado y los órganos que se suponen los representan. Pero no fue así. El problema más constante fue que en la misma medida que dichas FEUAs se alejaban de los partidos, se acercaban a los administrativos universitarios, que si bien son menos peores que los políticos de fuera, tampoco terminan de ser unos angelitos preocupados por sus estudiantes. Ellos, como cualquiera, ven por sus intereses, los de sus grupos y obviamente en cierta medida de la universidad misma, pero dejan como la menor prioridad al estudiantado, y esto lo vemos más seguido de lo que se cree. Estos administrativos, además, le tienen pavor al ojo público, al debate y, por supuesto, a los reclamos de su comunidad estudiantil, razón misma por la cual en los últimos años, en una gran medida, se han dedicado a, como dirían coloquialmente, dorarle la píldora a los representantes estudiantiles para que estos les justifiquen todo, les aprueben todo y los apoyen en todo, sin pensar mucho en si de verdad lo que se hace les genera beneficio a los estudiantes y a ellos mismos como representantes. Y estos fueron vicios que madrearon mucho a los órganos de representatividad estudiantil en los últimos años. Hubo quienes incluso, habiendo tenido que organizar huelgas por el actuar de sus representantes, las autoridades y sus arbitrariedades para poder llegar a la representatividad estudiantil, les bastó una visita a la torre de rectoría y unas bonitas palabras para olvidarse hasta del alma misma de sus proyectos, los estudiantes. Y no lo digo como crítica a estos estudiantes, sino a los administrativos mismos que se encargan cada vez más en mantener calmados a los líderes estudiantiles para evitar cuestionamientos y debate en temas fundamentales de la vida universitaria, como la calidad de su plantilla de profesores, la calidad de sus cátedras y en este contexto de pandemia, sus plataformas para dar clase. Y es que la justificación de ser punto de vacunación y pruebas COVID no basta cuando están quedando a deber en tantos otros aspectos fundamentales. Personalmente, desde el inicio de esta nueva administración de la FEUA, he creído que tienen la tremenda oportunidad de enmendar errores y horrores que los pasados líderes estudiantiles, inconsciente o conscientemente, cometimos durante años. Ellos llegaron históricamente teniendo un acuerdo entre todos los grupos que buscaban la federación, sumando distintos grupos que además, todos siendo apartidistas, inquietos, activos, propositivos, y al ser tan jóvenes y con una pandemia de distancia entre su generación y la de los representantes estudiantiles pasados, se vieron alejados de tantos vicios e intereses que antes se generaban cada cambio de administración, lo cual es algo que no deben de olvidar. La respuesta que han tenido con los compañeros estudiantes han sido casi penosas, y no tanto por la forma de la respuesta, sino por el fondo de estas, y es que es inexplicable que los estudiantes estén más indignados por estos reclamos al actuar de los administrativos que de los reclamos mismos, siendo incomprensible su indignación por los reclamos a las decisiones de las autoridades universitarias. Al final del día, dichos reclamos no van contra ellos,
No deben y no pueden olvidar que ellos están ahí únicamente para representar a los estudiantes y sus intereses, para apoyarlos en todo, principalmente en sus reclamos, y no para defender a los administrativos, por más que estos últimos se hayan empeñado mucho los últimos años en hacerles creer lo contrario. Tampoco deben olvidar que entrar al servicio público, como lo es la política estudiantil, nunca dejará de ser público y por lo tanto objeto de debate y de críticas. Y para la política hay que tener la piel gruesa, tener los pies de plomo, la cabeza fría y estar siempre abierto al diálogo. Si las autoridades universitarias no entienden estos últimos puntos, ustedes deben de hacerlo. Si bien es admirable y reconocerse la disposición y la apertura que ha venido teniendo el nuevo presidente de la Federación con la comunidad estudiantil, también deben entender mejor que en la política forma es fondo y las maneras en las que han reaccionado en días recientes a las críticas han dejado que desear. Finalmente, no responden a un tuit o a una publicación, responden a toda la comunidad estudiantil en su carácter de representantes de la misma. Entiendo todo lo anterior y priorizando, como estoy seguro que lo harán, los intereses estudiantiles antes que los intereses administrativos, les ayudarán tremendamente a lograr lo que se espera de ustedes, que sean la FEUA más plural y que más vicios pasados ha dejado atrás. El camino claramente no es sencillo, cargan con una marca cada vez más desgastada con el paso de los años y solo trabajando podrán revertirla. Al final del día, el trabajo mismo siempre es la mejor carta de presentación, no solo las buenas intenciones. Recuerden que ya llegaron haciendo historia, sigan haciéndolo sin perder el foco de su función, solo así lograrán de verdad ser la voz de su generación.